Capítulo 2, versículo 11 dice: y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en su dura tarea, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés se enfrenta a la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel. Moisés se encuentra ya palpando la crueldad de los egipcios. Recordemos, Moisés estaba viviendo en el palacio, educado en el palacio, teniendo los privilegios de un príncipe. Pero él sabía que eran sus hermanos, así que él sale al pueblo de Israel y ve cómo están sufriendo. Yo quiero que hoy entendamos algo muy importante. En este pasaje de la vida de Moisés vamos a ver cómo Moisés tuvo ideas buenas y cómo Moisés actuó favorablemente por el pueblo de Israel, pero no en la forma adecuada. Y aquí tenemos que aprender nosotros de esto, que muchas veces podemos tener ideas buenas, incluso ideas parecidas a las de Dios, pero que Dios no las aprueba. Dice aquí que Moisés se encontró con el pueblo y vio a uno de sus hermanos un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas las partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. Lo primero que sucede en Moisés es que vemos que se indignó de la forma en que estaba tratando a su hermano de raza, por decirlo así, y volteó a todas partes y lo mató. En el original, la palabra mató viene de golpes. Entonces quiere decir que lo estuvo golpeando y en los golpes él muere. ¿Sí? No es que le tiró un balazo, no. Hubo golpes y lo mató. Ahora, esa viene siendo la idea equivocada. Pues, es lo que vamos a ver ahorita. Exactamente, es lo que vamos a ver ahorita. Todos pensaríamos, ok, sabemos la historia. Sabemos que el que liberta al pueblo de Israel es Dios a través de Moisés. Que Moisés es el gran libertador. De hecho, en la historia de Moisés, en la Biblia y en el mundo es muy conocida. Moisés, el gran libertador. Moisés quien sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. Y así que él tenía en su corazón el deseo de liberar al pueblo posiblemente, o por lo menos se indignaba. En este capítulo 2, en lo que vamos a estar viendo, vemos que Moisés tiene un criterio muy, muy amplio de la justicia y de la injusticia. Y cuando ve injusticia se indigna. Así que lo primero que sucede, el primer escenario es donde Moisés ve a un egipcio golpeando a un hebreo y lo voltea a todas partes y lo mata. Viendo que no parecía nadie, dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos. Primero era un egipcio y un hebreo. Ahora ve a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Si se fijan, es lo que yo les comentaba, tenía un amplio criterio de la injusticia y le indignaba la injusticia. Como nosotros muchas veces yo creo que vemos a alguien haciéndole daño a otro y decimos, oye, qué bárbaro. O un niño más grande golpeando al otro niño, oye, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Cierto? Sí. Porque nos indignamos. Algo de la naturaleza que Dios, a pesar de que tenemos una naturaleza caída, acuérdense que fuimos creados a imagen de Dios, la injusticia la reconocemos. Así que Moisés reconoció la injusticia y intervino en la primera escena. En la segunda, también interviene diciéndoles, oye, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿A ti qué te importa? Ajá. De hecho, sí era príncipe de Egipto. Pero le dice, ¿quién te puso a ti por príncipe de nosotros? Tú eres príncipe de los egipcios, pero nosotros no. Porque la apariencia de Moisés era de un egipcio. Para todos era un egipcio. Sí, pues andaba vestido así. Exacto. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Oh, se descubrió el problema. A veces nosotros hacemos cosas a escondidas y pensamos que nadie se va a dar cuenta. Volteamos a todas partes y decimos, nadie se va a dar cuenta, lo hice muy bien y me escondí. De alguna forma te va a dar cuenta alguien. Vamos a ser descubiertos. No hay nada. Ahora, lo más importante, no hay nada que se le pueda ocultar a Dios. No. Así que iba a decir, o sea, nada se le puede ocultar a Dios porque tiene ojos en cualquier parte. Por supuesto, Él ve en todas partes. Muy bien. Ahora dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando interviene con los hebreos no lo reconocen como la persona que podía ayudarles. De lo contrario, le dicen, tú no te metas en esto y sabemos que tú mataste a un egipcio. 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián.
Por esa razón tenía que esconder al muerto. ¿Por qué? Porque el imperio o el reinado era de los egipcios. Ellos eran los amos y señores. Nadie podía tocar a un egipcio. Así que ahora Faraón procura matar a Moisés. Faraón sabía obviamente que era un hebreo. Que había sido educado en su casa, sí, porque su hija lo llevó, pero era un hebreo. Y como un hebreo mató a uno de mis hombres. Así que la ley para ellos era matar inmediatamente a Moisés. Así que por eso Moisés huye a Madián. Aquí empezamos a ver que ¿cómo se dice? Una buena acción, porque si nosotros decimos, defendió a un hebreo, y en el momento que lo defendió hubo golpes y lo mató. Sí, pensamos humanamente que estaba bien, que estaba siendo justiciero, perdón. Pero aquí estamos viendo que eso le causó la huida. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Tercera vez. Por eso es que yo digo que Moisés tenía muy claro las injusticias y él buscaba defender. Tenía una alta autoestima, tenía capacidad, era empático. Seguramente, mira, aquí dice pastores, no era uno, eran varios. Un solo pastor defendió a las jóvenes, a las 7 mujeres que venían a dar de beber a las ovejas de ellas, y un solo hombre defendió y protegió a esas mujeres. Otra vez vemos, oye, qué padre, Moisés hizo algo bueno, porque era protector y había sido entrenado. O sea, sabía defender, sabía proteger. Pero, ¿qué hay del plan de Dios? Aquí es donde tenemos que pensar nosotros, que muchas veces podemos estar actuando de una forma justa, de una forma correcta, de una forma adecuada, pero muchas veces no nos preguntamos, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y es lo que vamos a aprender. Porque, por ejemplo, aquí Moisés, su buena acción lo llevó a huir. Ahora, Dios tiene todo bajo control. Eso le sirvió para prepararlo ahora como pastor, de saber del desierto, muchas cosas. Hubo una preparación. Estaba preparado como militar, como príncipe, pero no como un líder amoroso que llevara a un pueblo a libertarlo y sacarlo de Egipto. Ahora, Moisés estaba actuando bajo su capacidad, y aquí también nosotros muchas veces actuamos bajo nuestra capacidad y queremos llevarnos la gloria a nosotros. Es decir, yo pude hacerlo, yo lo logré, y no le damos la gloria a Dios. Si nosotros sabemos la historia, y si no la saben, léanla. Cuando Moisés ya va a sacar al pueblo por mandato de Dios, quien se llevó la gloria y la honra fue Dios, porque mandó plagas y se vio la mano de Dios libertando. ¿No tuvo que pelear Moisés? ¿Qué hay del pueblo de Israel? ¿Cómo era? Regresemos. Vemos a Moisés viendo a un egipcio golpeando a un hebreo. Decimos, esto es una injusticia, hay que defender. Pero después vemos a 2 hebreos peleándose entre sí. No era muy buena gente. Y de ese pueblo, que no era muy buena gente, Dios deseaba rescatarlo. Algo que Dios hizo en la cruz del Calvario es lo mismo. Nosotros no somos buenas gentes. Aunque mejor actuemos, tenemos pecado. Todos, dice la Biblia, hemos pecado delante de Dios. Y en ese amor y esa misericordia de Dios, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Es que el amor de Dios perdona el pecado. A este asesino lo usó para rescatar a su pueblo. ¿No nos usará a nosotros? A este asesino Dios lo usó para rescatar a su pueblo. ¿No nos podrá usar a nosotros? Por supuesto. El detalle está que muchas veces no queremos ser procesados por Dios, no queremos ser usados por Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Aún no hemos cambiado. En esos 40 años Moisés fue tratado como lo que era un príncipe. Y volviendo a ellas, a Reuel, o sea, el papá, les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Quiere decir que siempre las mujeres eran injustamente tratadas por los otros pastores. ¿Por qué vinieron tan pronto? O sea, ya era normal que eran las últimas que le daban de tomar de beber a las ovejas. Porque los otros llegaban, las hacían a un lado y le daban primero a sus ovejas y a ellas las dejaban al último. Dice, ellas respondieron, un varón egipcio, a ver, ¿qué dice?
un varón egipcio nos defendió. ¿Quién las defendió? El varón egipcio. ¿Quién era? Moisés, ¿qué no? Era Moisés. Pero ella no sabía. Pero ¿cómo lo vieron ellas? Como egipcio por el vestido, ¿verdad? Aquí le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A ustedes cómo los ven? ¿Como egipcios o como israelitas? Lo llevo a lo práctico. ¿Cómo los ven a ustedes las personas? ¿Como hijos de Dios? ¿Como hijas de Dios? ¿O como cualquier persona? Como cualquier persona. ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo No debe de vernos así. ¿Cómo no nos debemos de deben vernos en realidad? Sí, no nos deben de ver así. ¿Sabe? Por eso es que Moisés fue llevado a este proceso. Se despojó de sus vestiduras de realeza, del ejército militar, egipcio, y se puso una ropa ya de pastor. 40 años. Esas. Ahora, una cosa importante. Las ovejas o el pastorado, los egipcios lo tenían como algo despreciable, lo más bajo, lo más vil. El ser pastor o tener ovejas era algo despreciable. Era lo más humilde. Pues ellos eran los egipcios, eran los poderosos, ¿cómo iban a tener ovejas? Y Moisés, en el palacio, tenía esa idea. Y Dios lo lleva a cuidar ovejas. A veces Dios nos va a poner a hacer cosas que no pensamos que nos va a poner a hacer, porque a veces necesitas trabajarse nuestro egocentrismo, Nuestra condición de... nuestra soberbia. Todos tenemos que trabajar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. carácter. Y Dios muchas veces va a poner cosas, va a poner situaciones en las cuales va a trabajar con nuestra soberbia. Y a veces no queremos. Pero eso nos está sirviendo, ¿para qué? Para que seamos pulidos y trabajados por Él. ¿Para qué? Para prepararnos para el plan que Él tiene para nosotros. Para que no la reguemos tanto como la regó Moisés en ese momento. Tenemos que ser procesados por Dios. Dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió. Y también nos sacó agua. Y dio de beber a las... Muy caballeroso Moisés, ¿eh? No quiero desaprovechar la oportunidad para hacerle flores a Moisés. Ya dijimos que ¿qué pasó, Moisés? La regaste aquí, la regaste. Bueno, es caballeroso. Le sacó agua, les dio de beber a las ovejas de las mujeres y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Los suegros siempre son tremendos, Oye, encontró un yerno favorable para las hijas. Oye, ¿dónde está? Tráiganlo. Léanlo. Mira, dice. Y dijo a sus hijas, versículo 20, ¿dónde está? ¿Por qué lo habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Es que no hay muchos de esos. Así que pónganse abusadas. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio un hijo y bueno, ahí está la historia. Este pasaje lo quiero respaldar con otros ejemplos que nos pueden ayudar. Miren, por ejemplo, en Génesis 16, Dios se había prometido a Abraham darle hijos. Darle un hijo para que de allí su descendencia creciera lo que ahora es el pueblo de Israel. Pero se le ocurrió a la esposa, como era estéril, darle a la criada, Agar. Lo voy a leer porque eso es muy importante que lo veamos. Dice, Sarai era la mujer de Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ellas, y atendió a Abraham el ruego de Sara. O sea que le robó. ¿Sí? Hasta le robó Sara para que se metiera con la criada. Y entonces le dice, atendió el llamado, se metió con la criada. En ese tiempo no se veía mal eso. Era común que las criadas también sirvieran como concubinas de los amos. Y que los hijos de la concubina le pertenecían a la esposa del amo. O sea que todos los hijos que nacieran, aunque fueran de otras mujeres, eran del matrimonio. Sí. Esa era la cultura. La cultura, no el plan de Dios. Volvemos al punto. ¿Cuál es el plan de Dios? Aquí quiero que entendamos sobre la cultura. Nosotros tenemos una cultura. Tenemos lo que se le conocen en los pueblos, usos y costumbres. Los usos y costumbres de nuestra población, de nuestra sociedad. Si los practicamos, toda la gente lo ve bien. Porque es usos y costumbres, es lo que se acostumbra aquí en este pueblo o en esta ciudad. Pero Dios, ¿cómo lo ve? Nosotros no nos podemos dirigir por las costumbres, ni por la sociedad.
Porque si ustedes se fijan, los valores, siguen habiendo valores, pero han cambiado. No son los mismos valores que hace 20 años atrás. Los valores cambiaron. No desaparecieron. Cambiaron. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que la Biblia permanece. Así que los valores que la Biblia ha establecido, o los principios que la Biblia ha establecido, no pueden cambiar. Anteriormente los valores se parecían bastante a lo que la Biblia establecía, pero actualmente no. Ahorita es muy normal, muy normal, es usos y costumbres, muy normal que se tenga una relación íntima antes del matrimonio. Es lo más normal, lo más común, pero la Biblia lo prohíbe. Y es normal que un hombre, así como se usaba aquí, que tuvieran concubinas, en la actualidad está volviendo esto como uso y costumbre, que el hombre o la mujer tenga una persona que no sea su esposo. El adulterio se está viendo como común y nadie se escandaliza por eso. Si tú lo practicas, en el caso de los hombres hasta le dicen, oh, qué hombre, ¿cierto? Pues sí. Sí, a causa del machismo, pero también se está practicando en la cuestión en las mujeres, y también dicen, tenemos los mismos derechos, así que también está bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Así que nuestra vida no se rige por las costumbres, porque esto que Abraham hizo lo llevó a que todavía el conflicto que se tiene entre los árabes y los israelitas todavía está. Porque de Agar nació Ismael, y de Sara Dios milagrosamente la sanó de su esterilidad en su vejez y nació Isaac. El plan de Dios era darle un hijo, y Dios no se olvida. Algo muy importante, el plan de Dios tenemos que nosotros respetarlo. Moisés, en cierta forma, estaba actuando de acuerdo a la idea que tenía de Dios, o de que el pueblo tenía que ser libertado. Estaba actuando en su humanidad de acuerdo a lo que Dios quería hacer, liberar a su pueblo, pero no en la forma que Dios tenía establecido. Dios no necesitaba que un hombre se agarrara matando a los egipcios. Él mismo puede pelear para sacar a su pueblo, y así lo hizo. Abraham, Dios podía incluso levantar a hijos de la tierra para Abraham. Lo hizo con Adán y Eva. ¿De dónde salió Abraham y Eva? Adán y Eva, de la tierra. Pero a veces nosotros queremos pensar mejor que Dios. O creemos que nuestras ideas son mejores que la de Dios. Grandes hombres de Dios tuvieron errores, pero aún así Dios los usó en su misericordia. Quiere decir que no había nada especial en ellos. ¿Saben qué es lo único que había? Una fe genuina. Cuando la aprendieron, se encontraron realmente con Dios y le creyeron. Entonces eso los llevó a ser diferentes y ser mejores. Eso hace falta ahora. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Génesis 25, versículo 23 dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, en aquel entonces el primogénito o el mayor era el que gobernaba o mandaba sobre todos sus hermanos. Pero aquí dijo Dios, el mayor va a servir al menor. Va a ser al revés. El mayor se llama Esaú, el menor se llama Jacob, cuando nacen. ¿Sí? Nada más fueron un par de segundos, o de tiempo, o de minutos. Nace primero Esaú y luego nace Jacob. Dios ya había dicho, nada más que a ellos se les ocurre ayudarle a Dios. Fíjense cómo, aquí hay algo muy importante. El plan de Dios lo quieren seguir, pero a su manera. Ayudándole a Dios. A su manera. Mira, Génesis 27, 19 dice: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Isaac le dijo a su hijo mayor, a su primogénito: ¿sabes qué? Necesito que me traigas una casa, que te traigas un guiso de lo que tú haces. Ve a cazar y tráeme un guiso. Pero la mamá, acuérdense que la mamá, Dios le había dicho a la mamá: el mayor va a servir al menor. Entonces la mamá dice: ¿sabes qué? Tú le vas a llevar el guiso, porque te corresponde a ti la bendición. ¿Por qué sabía ella? Porque Dios se lo había dicho. Pero entonces le dijo: ¿sabes qué? Tráeme un cordero, yo lo guiso y luego tú se lo llevas a tu papá. Le dice: pero mi hermano es muy velludo, pues te ponemos aquí pelo.
Ayudándole a Dios, ¿no? Así que Jacob entra con su anciano padre y le dice, yo soy, aquí estoy, papá. Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Te he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Usó la mentira para obtener la bendición que Dios le había prometido. Pero ¿por qué por qué contradecir a Dios en esta forma? ¿Sí? A Dios no le gusta la mentira. ¿Por qué a través de la mentira quiere conseguir la bendición? Si Dios le había dicho que el mayor iba a servir al menor, Dios no cambia de parecer. De esa forma, Él roba la bendición. Oye, no tienes que robar la bendición. Ya Dios te ha bendecido. Y esto también está muy interesante. Tramposo. También tiene que ver con trampa. Esto está muy interesante porque muchas veces hay gente que dice, arrebata la bendición que es tuya. No, si ya es mía, no tengo que arrebatar nada. Ya Dios murió en la cruz, nos libertó, nos bendijo con toda bendición. La acta de los decretos ya ha sido, ¿qué? Destruida. Ya somos bendecidos, no tenemos que andar robando nada. Ni peleándonos con el diablo, ni arrebatando nada. Nadie tiene la capacidad de arrebatar la bendición. Dios la dio en la cruz del Calvario, a través de Jesús. Pero a veces nosotros queremos pelear por lo que nos pertenece. ¿Por qué pelear? Dios ya nos lo dio. Lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Con lo que estamos pasando ahorita, estamos en una crisis también, ¿sí? Y mucha gente está quedando sin empleo. Y mucha gente va a decir, yo voy a tener que robar para poder alimentar a mi familia. Y he pensado eso. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo quiero decirles que si tú vas a morir por el tiempo que Dios determinó, tú vas a morir de hambre o vas a morir robando. Si Dios ya estableció que vas a morir, hagas lo que hagas. ¿Sí? Porque a veces decimos, no, si no robo me voy a morir de hambre. No. Tú te vas a morir en el tiempo que Dios estableció. Sí. Ahora, ¿qué nos falta? Fe, ¿sí? Fe. El problema de muchas personas que sí se ven tentadas a robar porque no tienen trabajo y es entendible, yo humanamente lo entiendo. Porque todos hemos pasado por situaciones así, o estamos pasando por situaciones así, en la cual está difícil. Pero humanamente lo entiendo, pero Dios no quiere que lo veamos humanamente. Porque el que nos bendice, el que nos provee, no es un humano, es Dios, es el Todopoderoso. Así que ahí es donde tenemos que echar a andar nuestra fe. La gente va a tomar lo que no le corresponde por sacar a su familia adelante. Muchas veces, muchos lo van a hacer, sí, pero no está correcto. No está bien. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no dependen de Dios, dependen de sus fuerzas. Ellos dicen que creen en Dios, pero no esperan la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer todos? ¿Seguir buscando trabajo? ¿Seguir intentando? ¿Seguir luchando? Miren, si alguien sabe de morir por ser obediente, es Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Morir. ¿Sabía que iba a morir? Sí. O sea que Dios no nos pide algo que Él ya no le haya pasado. Que Él ya no lo haya pasado a través de Jesús. Él nos pone el ejemplo. Si no nos toca morirnos y no tenemos que comer, no nos vamos a morir. Podemos estar llenos nuestro estómago de lo que robamos y morirnos. De todos modos. O sea que, y dice aquí la palabra de Dios más adelante, versículo 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro dijo: oye, Señor, ¿cómo que te vas a ir a morir si tú eres Dios? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a morir? No hagas eso. Dice la palabra de Dios que Jesús le respondió. Pero él, viéndole, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está la clave. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada?
En la crisis que tenemos ya, o vamos a poner nuestra mirada en el Señor. Vamos a poner nuestra mirada en el refrigerador que no tenemos a veces que comer, o la vamos a poner en el Señor. La vamos a poner en el problema familiar que tenemos, o la vamos a poner en Dios. ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? En Dios. ¿Y cómo vamos a actuar? ¿De acuerdo a nuestro criterio o de acuerdo a su voluntad? A su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. Ahora yo se los pregunto, ¿el fin justifica los medios? No, Para el ser humano sí, pero para Dios no. porque se meten muy buenos problemas. Nos metemos en muy buenos problemas. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema que tenemos cuando hacemos algo indebido? Tenemos un problema con Dios. Estamos desobedeciendo. Estamos en contra de su voluntad. Así que tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Hay algo muy importante también que no se nos puede ir, que es que mucha gente habla de ser salvo y cómo ser salvo. Mucha gente dice, vamos a ser salvos haciendo obras buenas. Lo importante es tener fe, no importa en qué. También es otro dicho. Bueno, aquí dice la palabra de Dios, Hechos 4:12. Lo leo desde el versículo 11, para que se sepa de quién está hablando. Este Jesús es la piedra reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Jesús. Y entonces aclara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente a través de Jesucristo. Por eso no podemos tener la fe en las obras en que cualquier hacemos. cosa. O sea, podemos hacer buenas cosas. Moisés lo hizo. Moisés hizo algo bueno. Defendió a su hermano. Abraham y Sara dijeron, Dios nos dijo que nos va a dar un hijo. Bueno, aquí se usa que tengamos hijos con las criadas. Pues órale, hicieron algo bueno. Humanamente hicieron algo bueno. Jacob dijo, Dios prometió que la bendición era mía, así que voy a engañar a mi padre para tenerla. No, el fin no justifica los medios. Y en la salvación pasa lo mismo. En ninguno otro hay salvación, solamente a través de Jesucristo. Fe, no importa qué, no importa en quién. No, sí importa en quién, por supuesto. Tu fe debe estar puesta en Jesucristo, porque Él es el único medio para que tú seas salvo. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús, lo dijo. Así que la única forma de ser salvo no es ser bueno, es creyendo en Cristo. Obedecer su palabra es bueno, por supuesto, pero no la vas a poder obedecer si no has creído en Cristo. Cuando creas realmente en Cristo y te entregues a Él y te rindas a Él y reconozcas que eres un pecador, entonces Dios te va a ayudar a que hagas esas buenas obras. Pero de verdad, aunque hagamos obras y por muchas obras que hagamos, hay pecado en nosotros que no nos va a dejar entrar al reino de los cielos. Así que hagamos cosas en el plan perfecto de Dios. Todo lo que hagamos, que sea para honrar a Dios, para glorificarle. Si lo hacemos de acuerdo a nuestra voluntad, cometemos muchos errores. Vamos a orar.